Bienvenidos sean todos aquellos quienes atienden el llamado de las tinieblas. Mi nombre es Jesús, y antes de compartirles la historia del día de hoy, queremos recordarles que pueden visitarnos y seguirnos a través de nuestras páginas de redes sociales. También pueden mandarnos sus correos a la dirección que aparece en pantalla. Queremos que nos escriban para saber qué les parecen las historias o si han tenido alguna experiencia rara por ahí. En esta ocasión, les traemos el final de la historia titulada Irene. Espero la disfruten. El reportero conducía a toda velocidad a la mansión Bellavista. Sintió que algo andaba terriblemente mal, pero esta vez llegaría a tiempo. Pasó semáforos en rojo, moviendo su auto de un carril al otro cual corredor de Fórmula 1. El cielo se empezó a nublar y los relámpagos azules se veían a lo lejos. Llegó al camino que conducía a la reja. Lo cruzó en segundos y bajó de su coche, corriendo hacia el interior de la casona tan rápido como pudo. La puerta estaba entreabierta. En cuanto entró, sintió un escalofrío intenso. Al exhalar, podía ver el vaho debido al frío en el ambiente. Caminó apresuradamente hacia la sala de estar y vio lo que más temía. Una vez más, había llegado tarde. Hugo, Viridiana e Irene yacían sin vida en el suelo. Corrió hacia la joven de pelo castaño y se arrodilló enseguida de ella. Irene, lo siento, dijo el reportero. La muchacha abrió los ojos súbitamente, solo que estos no eran de color miel como Edgar siempre había notado, sino completamente negros. Edgar, ve a mi casa. No pierdas más tiempo. Apresúrate. Exclamó Irene, con una voz que sonaba diferente a la suya. El periodista despertó. Se había quedado dormido en su escritorio frente a su computadora. Habían pasado 3 días desde los eventos que resultaron en la muerte del grupo de jóvenes con quienes había entablado amistad. 3 días desde que había sido interrogado por el inspector Ramírez y desde que había aceptado ser un agente encubierto para el grupo misterioso. Las 2 noches anteriores había tenido el mismo sueño, aunque, al final, solo alcanzaba a ver cómo se arrodillaba junto a Irene. Esta vez, Irene había despertado y le había pedido que fuera a su casa. Pasaba de la 1 de la mañana. Aunque pensó en esperar hasta el amanecer, supo que hacerlo no sería buena idea. Se lavó la cara y tomó sus llaves, subiendo a su coche para partir. Las calles de la ciudad estaban casi vacías, así que no tardó mucho en llegar. Aparcó su auto frente a la que había sido la residencia de Irene y los demás, y bajó. Se dirigió hacia la puerta, y por algún motivo, supo en dónde habría una llave escondida. Buscó bajo la maceta que estaba a un lado de la puerta, y efectivamente, encontró la llave. Después de usarla, empujó la puerta, y entró. La casa estaba sumida en una penumbra absoluta. Buscó el interruptor con su mano en la pared y lo encontró. Al iluminarse la habitación, vio cómo el lugar había sido completamente saqueado, muy probablemente por la gente de Ramírez. Los montones de documentos y libros ya no estaban, y al entrar en el comedor, vio cómo todo el equipo de cómputo de los jóvenes también había desaparecido. Escuchó un ruido detrás de él. La puerta de la casa había sido abierta. Alguien o algo estaba ahí con él. Alarmado, volteó, pero no vio a nadie. Buscó algo con que defenderse, sin encontrar nada. El ruido se escuchó de nuevo en la sala junto a la puerta principal. Caminó lentamente por el pasillo que conducía hasta esa parte de la casa. Su pulso y su respiración se aceleraron. Esperaba ver a Ramírez, o a alguien de su grupo, listo para acabar con él.
pero al llegar a la sala no vio nada. Y de repente, Edgar sintió como algo brincó sobre su hombro y gritó. Al darse cuenta de qué se trataba, una carcajada emanó de su boca. Ninja, pero ¿aún sigues aquí, amigo? El gato negro de patitas blancas frotó su cabeza en la cara de Edgar, feliz de ver un rostro familiar en la casa después de varios días. Debes de estar hambriento, ¿no es así? Irene... Irene ya no... Bueno, creo que tendré que llevarte conmigo, pero primero debo buscarlo aquí. En cuanto lo encuentre, nos iremos, ¿de acuerdo? Le dijo Edgar al felino. El animal saltó al suelo y caminó hacia el comedor. Al llegar al umbral de la habitación, maulló, como pidiéndole a Edgar que lo siguiera. Él así lo hizo, y Ninja entró. El gato alzó una de sus patitas delanteras frente a una vitrina que aparentaba estar vacía, tocándola. Ninja, ¿qué haces? No creo que haya comida ahí dentro, amigo. El felino insistió, maullando. Bueno, tú conoces esta casa mejor que yo. Déjame ver, entonces. Edgar fue hacia la vitrina y abrió el compartimiento que había llamado la atención de Ninja. Comprobó que estaba vacío. El felino maulló más fuerte todavía. Edgar, impacientándose un poco con el animal, se puso en cuclillas y metió la mano en el compartimiento. Te lo dije, Ninja, no hay... El periodista sintió cómo el fondo del compartimiento cedió un poco. Intrigado, empujó con su mano un poco más fuerte. Parecía que estaba flojo. Empujó más fuerte aún, y el panel trasero cedió, rompiéndose. Había algo escondido ahí. Edgar encontró una caja pequeña. Le pareció ser una especie de joyero. Al abrirlo, vio que había algo envuelto en un trozo de terciopelo negro. Lo sacó y vio que era una especie de daga. La cuchilla era completamente negra y el mango era de madera, con un poco de piel de animal envuelta para que el arma no resbalara de las manos del portador. Debajo de donde había estado la cuchilla, vio un sobre. Edgar lo abrió y adentro había una carta. Se sentó en una de las sillas y Ninja brincó sobre su regazo casi de inmediato. Empezó a leer. Estimado Edgar, confío en que hayas sido tú quien encontró esta carta, aunque preferiría que no lo hicieras porque eso querrá decir que fallamos en nuestro intento de contener a la hidra. No te sientas mal, sabíamos que el riesgo era increíblemente alto, y a pesar de eso, lo intentamos. Es hora que te explique algunas cosas. Al conocerte, supe que eras alguien diferente. Aún así, te hice pasar por muchas cosas, porque debía estar completamente segura que tú eras quien yo creía. El ver el fantasma de la mujer en el panteón, el viaje astral que hiciste hacia el plano de la hidra, la ocasión cuando cruzaste el portal en la mansión Bellavista. Todo eso fue posible porque tú eres como nosotros. ¿Recuerdas aquella vez en que no pude ver a través de tu aura y de tu mente? Es porque tú también tienes habilidades, al ser un descendiente directo de la cuarta familia, que junto con las nuestras, hizo el primer ritual de contención contra ese monstruo. En forma resumida, las cosas funcionan así. Una persona es el observador, quien puede viajar de manera astral por los planos para ver a qué amenazas nos podríamos enfrentar. Ese era Hugo. Una persona es el escribano, quien puede escuchar las voces de los entes y quien mantiene registros de nuestras actividades. Esa era Viridiana. Una persona es el conjurador, quien cuenta con los poderes de hechicería más fuertes de entre los cuatro. Esa era yo. La última persona es el sellador,
quien puede suprimir y hasta bloquear completamente las habilidades tanto de los otros tres como de otras personas, e incluso de los entes que se nos puedan presentar. Ese eres tú. Las cosas han sido así desde el principio. Sin embargo, en ese tiempo, se determinó que el sellador no debía saber nada sobre sus propias habilidades, excepto en situaciones de extrema urgencia. Es por eso que, en tu caso, nunca se habían manifestado. Todas las experiencias que viviste con nosotros sirvieron para despertarlas en ti, porque necesitábamos tener un plan de contingencia en caso que no tuviéramos éxito. En cuanto al ritual, el papel principal le fue asignado al conjurador. Al contar con los niveles de hechicería más altos, debíamos usar nuestra fuerza vital para mantener la barrera en pie. Eso causa nuestra muerte en pocos meses, pero el mundo podría seguir su marcha por otros 50 años. Aunque eso ha funcionado por siglos, pensamos que si encontrábamos una alternativa, podríamos mantener al mundo seguro de ese demonio para siempre. Encontramos algunos registros, y después de investigarlo más a fondo, trazamos nuestro plan. Se supone que los integrantes de las 4 familias nunca debían reunirse para realizar el ritual juntos, porque, en caso de fallar, no habría nadie más quien pudiera detener a la hidra. Fue entonces que decidimos hacerlo nosotros 3 solos. Así que, perdón por haberte drogado, pero supe que no habría poder humano o sobrehumano que te impidiera acompañarnos. Y ahora que solamente quedas tú, te toca enfrentarte a él, completamente solo. Aunque pudieras estar pensando que no le puedes hacer frente, confío plenamente en ti, Edgar. Eres más fuerte de lo que imaginas. Además, te dejo esta daga de obsidiana, la cual ha pertenecido a mi familia por generaciones. Esta arma fue bendecida y es capaz de acabar con entes tan poderosos como la hidra misma. Esto es lo que debes hacer. Si, incluso al fallar, las cosas salen como espero, la hidra habrá poseído mi cuerpo. Habré utilizado una daga similar a esta para mantenerlo sellado dentro de mí, pero el efecto solo durará un par de días, o 3, a lo mucho. Después de eso, mi cuerpo se levantará, pero no seré yo. Entre más tiempo controle mi cuerpo, más fácil será fusionar mis poderes con los suyos. En pocas palabras, es importante que uses esta daga lo más pronto posible para evitar el fin del mundo. Suena fácil, ¿no crees? En cuanto despierte, se dirigirá a la mansión Bellavista para incrementar su fuerza. Si tienes suerte, podrías pillarlo en un momento de letargo y acabar con él sin dificultades. Y recuerda, no soy yo. No veas mi cara, ni mucho menos mis ojos. Ve al ente tal y como es, un demonio que busca acabar con la humanidad. Me hubiera gustado mucho que las cosas no llegaran a este punto, Edgar. Los 3 te empezamos a ver más que como a un amigo. Te consideramos como una especie de hermano mayor. Hubiéramos querido pasar más tiempo contigo y conocer más cosas del mundo. Un mundo que quizá nunca sepa o entienda las cosas que gente como nosotros tiene que hacer para que la humanidad no sea borrada de la existencia. Y, aunque ya no estemos físicamente, espero que siempre nos recuerdes. Mucha suerte, Edgar. Sé que tendrás éxito. Sinceramente, Irene. Al terminar de leer la carta, Edgar sintió una marea de emociones encontradas, desde tristeza, pasando por la melancolía, hasta llegar a la sorpresa. No podía creer que él tuviera las facultades que Irene había mencionado. Pero eso explicaría también el por qué Ramírez le había dicho que no había podido detectar nada en él. Puso la carta en la caja. Después, tomó a Ninja y salió de la casa vacía. Subió a su coche y puso al felino en la parte trasera.
Ahora somos solo tú y yo, amigo, le dijo Edgar al gato. Se sentó en el asiento del chofer y colocó la caja con las cosas en el asiento del pasajero. Acto seguido, condujo hacia la mansión Bellavista. Mientras manejaba, divisó unas nubes de tormenta en la oscuridad, las cuales brillaban con unos relámpagos de color azul intenso. El timbre de su celular sonó de repente. ¿Diga?, preguntó Edgar al contestar. ¿Edgar? ¿Edgar? ¿Dónde estás? Era el inspector Ramírez. Estoy conduciendo. Necesitaba algo de aire fresco. ¿Qué sucede, Ramírez? Tienes que venir a mi oficina inmediatamente. Se trata de Irene. ¿Irene? ¿Qué hay con ella? Al parecer se ha levantado y escapó. Atacó a mi gente. Fue una masacre. Nadie, ni siquiera los más experimentados, pudieron hacer nada frente a ella, mucho menos detenerla. Ven a la oficina. He llamado a mis superiores. Con su ayuda podremos mantenerte a salvo mientras nos ocupamos de ella. Ramírez no es ella, sino la Hidra. Ustedes no podrán hacer nada. Solo hay una manera de detenerlo. Yo me encargaré. ¿De qué hablas? ¿Nos has estado ocultando información? Edgar. El reportero colgó la llamada y apagó su celular. La Hidra también iba en camino a la mansión. Edgar habría querido que las cosas fueran como Irene había mencionado, que, al llegar, encontraría al monstruo en un letargo o hibernación, y que podría acabar con él fácilmente. Pero, por lo que le dijo Ramírez, estaba más que claro que no sería así. Apresuró el paso, y al cabo de unos minutos más, llegó a la casona. Ninja estaba dormido en el asiento trasero, así que abrió un poco la ventana para que el aire circulara dentro del coche. Tomó la daga del joyero y se dirigió hacia el interior de la mansión. El viento soplaba fuertemente y los relámpagos se habían convertido en poderosos rayos que golpearon el suelo cerca de la propiedad. El reportero vio cómo algunos árboles fueron impactados, los cuales se partieron y se vieron envueltos en llamas al instante. Todo estaba envuelto en una oscuridad profunda, que solo era interrumpida por el brillo azul de los relámpagos. Caminó hacia la sala de estar y esperó a que su oponente llegara. Edgar. No pasó mucho tiempo para que así fuera. La voz de la Hidra fue acarreada por el viento hasta sus oídos. Sujetó el mango de la daga con más fuerza. Vengo por ti. El ente estaba cada vez más cerca. El reportero empezó a sudar frío al sentir cómo el ambiente fue envuelto por una maldad indescriptible. Podía palparse en el aire. No podrás detenerme. La puerta de la casona se abrió súbitamente. Edgar vio cómo la figura de Irene estaba parada en el umbral. Los relámpagos brillaban detrás de ella. Al verla, la voluntad de Edgar flaqueó. Sintió cómo su cuerpo se tensó hasta quedar completamente inmóvil. Así que tú eres el sellador. Hace siglos que juré venganza sobre tu gente. Y ya acabé con 3.
Irene, poseída por la hidra, empezó a caminar hacia él. Mi poder está casi al máximo. Al acabar contigo, nadie podrá evitar el fin de tu maldita especie. La hidra tomó a Edgar del cuello y con una sola mano lo levantó. El reportero empezó a asfixiarse, mientras se perdía en la mirada vacía de los ojos negros que lo observaban. La daga de obsidiana cayó al suelo, mientras que la vida dentro de él se extinguía poco a poco. No eres digno de enfrentarme. Edgar sintió que iba a perder el conocimiento. La vista se le nubló y se vio envuelto en la penumbra. De pronto, escuchó algo que lo hizo reaccionar de golpe. Edgar sintió cómo su cuerpo cayó al suelo súbitamente. La hidra había gritado cuando Ninja brincó sobre el cuerpo de Irene y atacó. Los zarpazos del felino causaron heridas en el rostro de la joven poseída, haciendo que una sangre espesa de color oscuro fluyera por sus mejillas, cual si fueran lágrimas. Criatura miserable, ¿cómo te atreves a atacarme? La hidra tomó a Ninja y lo arrojó contra una de las paredes de la sala de estar. El animal aulló de dolor al impactar de lleno en el muro. ¡Ninja! ¡No! Edgar, quien había empezado a recuperar sus fuerzas, tomó la daga del suelo. Y recuerda, no soy yo. No veas mi cara, ni mucho menos mis ojos. Ve al ente tal y como es, un demonio que busca acabar con la humanidad. Las palabras de la carta de Irene vinieron a su mente. Se levantó del suelo y gritó al lanzarse sobre la mujer poseída. Exclamó Edgar, sorprendiéndose a sí mismo al pronunciar esas palabras. La cuchilla negra de la daga se clavó en el pecho de Irene, justo en el corazón. La hidra soltó un grito tan fuerte como escalofriante. El cuerpo de Irene se desplomó, y en la penumbra, Edgar vio cómo la nube de energía oscura que había aparecido en el video fue exhalada por la boca de la joven. Esta se disipó, hasta desaparecer por completo. El reportero se arrodilló junto a Irene y le tomó la mano. Edgar. Sí, Irene. Soy yo. Gracias por liberarme. Sabía que podrías. La joven no dijo más. Edgar volteó a ver a Ninja, quien también yacía inmóvil, aunque aún parecía respirar. Escuchó cómo algunos rayos impactaron la residencia, y las llamas envolvieron la casona. Fue por el felino, y lo colocó sobre el cuerpo de Irene, para después cargarlos a ambos y caminar hacia la salida. El calor del fuego y el humo empezaron a afectarlo. Cada paso requería de un esfuerzo sobrehumano de su parte. Había llegado al límite de sus fuerzas, pero pudo avanzar, casi hasta llegar al umbral de la puerta de la mansión. Cuando sentía que perdía el conocimiento, le pareció escuchar el ruido de un automóvil, justo afuera de la reja de la propiedad. En su delirio, escuchó voces gritando, una de las cuales le era demasiado familiar. Lo último que sintió
fue como su cuerpo fue golpeado por un pedazo de escombro, mientras que las paredes y el techo de la mansión Bellavista se derrumbaban a su alrededor. Ramírez entró en la habitación y se sentó. Frente a él estaban sus superiores. Buenas tardes, Ramírez. Ha sido una semana interesante, ¿no le parece? Dijo un hombre con voz profunda. Buenas tardes, señor. Sí, efectivamente. Este caso por poco y se nos sale de las manos, respondió el inspector. No podemos darnos el lujo de ser sorprendidos de esa manera nuevamente, Ramírez. Tuvimos demasiada buena suerte de que ese hombre, Edgar Suárez, pudiera enfrentarse a ese ente por sí solo, dijo una mujer. Estoy de acuerdo con usted, señora. Y bien, ¿cuál es la explicación de todo esto? ¿Cómo es que nadie, ni siquiera nosotros, o la gente que está por encima de nosotros, sabe cómo diablos fue que ese hombre lograra algo así? Preguntó el hombre de voz profunda. Creo que hay cosas que todavía nos faltan por averiguar, señor. Mi gente encontró registros en los equipos de cómputo de los jóvenes, que hablan de los papeles que a cada uno de los descendientes de las familias le corresponde jugar. Hay menciones de alguien que se conoce como el sellador, quien, si la información es correcta, puede ser alguien muy peligroso, dado que puede inhibir o incluso bloquear las habilidades de entes tan fuertes como la Hidra. Lo interesante es que, por un aparente decreto ancestral, esa persona no tendría conocimiento de sus facultades, a menos que algo muy grave pasara. Sería completamente factible que pasara toda su vida y muriera, sin notar nada fuera de lo normal, respondió Ramírez. ¿Y por qué esperó hasta ahora para informarnos al respecto? Si el reportero hubiera sido en realidad el sellador, no sabría nada en absoluto de sus propias capacidades, pero eso no le impediría usarlas. Como sabrán, lo tuvimos en la sala de interrogación. Nadie, ni siquiera los agentes con habilidades psíquicas más avanzadas, pudieron darse cuenta de su poder, precisamente porque ese es su poder, el pasar completamente desapercibido al nulificar las habilidades de los demás, si llegara a verse amenazado. No quise mencionarles nada hasta que pudiera investigar más a fondo personalmente. Les ofrezco mis disculpas por dejarlo ir. Está bien, Ramírez. No intentamos culparlo de nada. Es solo que, en el futuro, nos gustaría que nos compartiera información tan sensible y delicada como esa, por increíble que le parezca, tan pronto como usted se entere. ¿De acuerdo? Sí, señor. Así será. ¿Y cuál es la versión que se le dará a los medios? Irene de las Casas, Hugo Villegas, Viridiana Alcocer y Edgar Suárez se encontraban en la mansión Bellavista haciendo trabajos de restauración. En eso, una tormenta se desató súbitamente sobre la ciudad. Un rayo impactó la mansión y esta ardió en llamas, atrapando a los cuatro adentro, lo cual resultó en la lamentable pérdida de sus vidas. Bien. Suena creíble. Buen trabajo, Ramírez. Puede irse. Sí, señor. Se levantó y caminó hacia la puerta. ¿Ramírez? El inspector se detuvo y volteó. Haga lo necesario. ¿Me entiende? Ramírez asintió con la cabeza y salió de la habitación.
Esta ha sido la conclusión de la historia titulada Irene. Espero la hayan disfrutado. Antes de despedirnos, tenemos algunas cosas que compartir con ustedes. Primeramente, y como es tradición, queremos mandar saludos a la gente que ha estado viendo los videos, en especial en lugares de México, Estados Unidos, Argentina, Colombia y España, los cuales han sido los lugares en donde más nos han estado viendo últimamente. Muchas gracias por el apoyo que nos dan. También queremos mencionarles que se vienen unos cuantos cambios al canal, principalmente en la imagen. La presentación cambiará un poco y también estaremos enfocándonos un poco más en historias más cortas, porque si bien disfrutamos escribiendo historias largas como esta, sí toma una buena cantidad de tiempo, así que estaremos trabajando en historias de una sola parte, pero la historia de Ramírez seguirá próximamente. Y hablando justamente de historias largas, estamos pensando en la posibilidad de, en las historias que tengan más de una parte, juntarlas todas y lanzarlas en un solo video para que tengan acceso a todas las partes de cada historia en una sola ubicación. Así que estaremos informándolos en cuanto a eso se refiere. Mi nombre es Jesús y me despido, no sin antes recordarles que los espero la próxima vez para juntos atender el llamado de las tinieblas.